Se ha calentado bastante el tiempo, por lo que me gustaría que se ambientase un poco el lugar. Como han llegado corriendo, hay hermanos y hermanas que están abanicándose, por lo que me gustaría que ambientasen un poco el lugar. Podrían abrir un poco las ventanas y luego las cierran. Bueno, vamos a empezar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, nosotros que éramos merecedores del eterno juicio y castigo, tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y por tu gran amor, el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús, y con la preciosa sangre que derramó eternamente, sin ningún mérito nosotros, nos salvaste, y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos todas estas cosas. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos libremente, por lo que todas las familias que están escuchando la palabra mediante las plataformas online, te pedimos, Señor, de que estés con cada una de ellas y que les des a cada uno sus respectivas gracias, Señor. Y todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, que aún a pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están guardando su fe, Señor, te pedimos de que a través de tu gracia y tu poder los guardes a cada uno de ellos y que los sustentes a cada uno de ellos, Señor, sin que ninguno caiga. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Los de débil corazón y los hermanos que están en medio de la tentación, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias. Tú que nos enseñas, Señor, la palabra de la verdad, el camino de la verdad, el camino que debemos de seguir, Señor. A través de la palabra te pedimos de que nos enseñes de cómo debemos andar, cómo debemos vivir, Señor. Te pedimos de que nos enseñes y que no seamos oidores y olvidadores de la palabra, Señor. Que tu palabra se haga y que por medio de las obras aparezca, Señor. Te pedimos de que nos guíes también. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12 voy a leer yo. San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los cielos; bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación; bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad; bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados; bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia; bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios; bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, hasta aquí. Muchas personas ahora sufren debido a la pandemia del coronavirus, tanto física, mental y económicamente, pero más que nunca es natural para nosotros soportar cualquier cosa que nos suceda, porque nosotros, a través de la fe, no debemos tener una fe más fuerte aún así, y tenemos que esforzarnos por vivir dignamente como cristianos, cuanto más difícil sea. Sin embargo, aquellos que acaban de recibir la salvación o aquellos que todavía son débiles en la fe, están un poco preocupados de que su fe se debilite gradualmente durante este periodo de tiempo, a medida que se reúnen y tienen comunión y no pueden escuchar la palabra. Debemos alentar bien a quienes nos rodean y asegurarnos de que ninguno de nosotros se desmorone. Es natural que una persona con una fe fuerte se aferre y ayude a una persona que acaba de recibir la salvación, ya que su fe aún es pequeña, ¿no? A través del amor en la palabra, tiene que cuidar una persona que es madura, ¿verdad? En los domingos estamos hablando continuamente sobre las bienaventuranzas que habló Jesús en San Mateo 5. Nosotros tenemos que leer esta palabra una y otra vez, pensarla de nuevo en nuestro corazón. ¿Y qué son las personas bienaventuradas, bendecidas? Y nosotros, para poder llegar a ser verdaderamente bendecidos, como el Señor dijo, y también si yo me he convertido en una persona que es digna de recibir estas bendiciones del Señor, debemos reflexionar sobre ello y hacer que estas bendiciones del Señor se cumplan en nuestros corazones y en nuestras vidas, tal como dijo el Señor, porque esto será para la eternidad. Hoy, en los versículos 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. La semana pasada, si vemos en las palabras que hablamos la última, del versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, son son de las cosas que podemos recibir nosotros en nuestra vida en fe. Las 7 bendiciones que hay enfrente son aquellas bendiciones que deben hacerse en nuestros propios corazones para que podamos vivir dignos como cristianos salvos para entrar en el reino de los cielos o recibir también la salvación. Y ahora, los que padecen persecución por causa de la justicia y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Esto son cosas que reciben las personas
que ya han recibido previamente esas 7 bendiciones, ¿no? Porque después de haber recibido estas 7 bendiciones de Dios, ahora van a tener dificultades que van a venir tanto física o mentalmente desde afuera de sus vidas. Y nosotros debemos de pensar y comprender estas palabras y convertirnos en personas dignas. Primero, les voy a hablar brevemente acerca de las 7 bendiciones que aparecen en San Mateo capítulo 5, de versículo 3 al 9. Al principio, Dios creó al hombre, y el propósito de que el hombre naciera en esta tierra no es para cómo nuestra carne puede comer, vivir y bien. No es eso lo importante. En la Biblia está escrito en detalle que no importa cuántas décadas reciba la bendición de la carne, ¿no? Porque Dios creó al hombre en esta tierra y permitió que la obra del hombre fuera el periodo de preparación del pueblo para entrar en el reino eterno de los cielos. Sin embargo, no es la tierra lo que Dios quiere dar a las personas. Y el Señor dijo, ¿qué clase de persona debemos ser para entrar al cielo eterno y glorioso de Dios, donde no hay pecado, ni lágrimas, ni maldiciones, y no hay dolor? Entonces, al principio, los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, como ya hablamos, los humanos nacen desnudos, viven y luego regresan con las manos vacías, tal como nacieron, después de un tiempo, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Significa que tienes que darte cuenta de la no permanencia de la vida, de la impermanencia. En cambio, ¿cómo puede la gente ganar mucho dinero en este mundo para comer bien y vivir bien? Las personas piensan que este es el propósito para vivir en esta tierra y finalmente ven con toda su codicia por este mundo, ¿no? Y luego mueren. Entonces, si vemos en Lucas 12, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida de un hombre cuyo propósito vive no es por las cosas del mundo, no es por las cosas materiales. El propósito lo estableció Dios, no los humanos. Pero ustedes saben que cuanto más las cosas funcionan mejor en este mundo y cuanto más rico eres, estás más alejado de Dios. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por lo que es absolutamente imposible. Incluso los ricos necesitan conocer la impermanencia de los humanos. Y luego, los que son pobres físicamente, sus deseos es que quieren ser ricos en el futuro, y eso también es un problema. Y ahora bien, en primer lugar, para entrar en el cielo, se necesita un corazón de que se dé cuenta de la impermanencia de la vida y que anhele realmente la riqueza de Dios. Y se expresó esto como pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y entonces, bienaventurados los que lloran. Una persona que llora por el pecado, con un corazón que quiere la misericordia, el perdón y la piedad de Dios, sabiendo que no puede hacer nada sin Dios. Entonces significa que Dios perdona los pecados a la persona que se lamenta y se arrepiente por sus pecados y finalmente Dios los salva. Ese es el consuelo de Dios. Y que finalmente Dios perdona sus pecados. Ya he perdonado tus pecados, ¿no? Estaban esperando para el día, ¿no? En el corredor de la muerte para morir, pero
ahora soy libre. Dios ya perdonó tus pecados. ¿Dónde podría haber más consuelo que eso? Esos pecados que te enviaban al infierno ya han sido perdonados. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, como está escrito en Isaías 42, ¿no? Ese es el mejor consuelo para nosotros también. Por lo que esto significa que aquellos que lloran por sus pecados finalmente son consolados. Esto se refiere al perdón de los pecados y la salvación. Y luego bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo vendrá en ellos, y la vida de Dios y el corazón de Cristo se cumplirá en sus corazones. El corazón de Cristo es un corazón manso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad son de Jesús cuando recibimos, y Jesús lo hizo así. Nosotros cuando recibimos la vida de Jesús y el corazón de Jesús, nuestros corazones, como el de Jesús, tienen que obedecer silenciosamente la palabra de Dios, sin ningún tipo de queja. Eso es ser manso. Y recibirán la tierra por heredad. Es decir, que esa persona podrá recibir la herencia eterna, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y esa es la herencia eterna de Dios. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona que tiene hambre y que tiene sed, al igual, una persona que tiene hambre y sed de justicia, aquella persona que busca la justicia. ¿Qué bendiciones dará Dios a esa persona que tiene un corazón sincero y que realmente quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No solo provee el Señor gracia espiritual, sino todas las necesidades de la carne también. Dios llena el vientre de los justos, y todas estas cosas se os serán añadidas. Y esto en realidad es la asombrosa promesa de Dios. Y realmente vivirán cómodamente con esa promesa en sus corazones. Tienes que saber que si vives según la voluntad del Señor, el Señor se hace responsable de todo. Los que son salvos no solo reciben la salvación y van al cielo, sino que viven mediante la fe mientras viven en esta tierra. Y tienen que creer en las promesas de Dios, porque Dios cumple sus promesas, pero la gente no puede cumplirlas porque no cree en las promesas de Dios. Y como no cree, pues finalmente cae en dolor. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hemos sido salvos por el gran amor de Dios, que es abundante en misericordia y compasión. Y ahora nosotros, que hemos recibido la compasión del Señor, debemos de ser compasivos para aquellas personas. Tenemos que compadecernos por esas almas que aún no tenemos que compadecernos y perdonar a cualquier persona que haya hecho algo malo conmigo. Incluso si yo he hecho algo mal, ¿no? Tengo que mostrar esa misericordia y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios tiene compasión de los que le temen, incluso si nosotros hacemos mal, Dios tiene compasión de nosotros. ¿Por qué? Cuando mostramos lástima por los demás, somos compasivos. Incluso después de ser salvos, debemos continuar recibiendo la misericordia de Dios. Pero algunas personas, ¿no? Algunas personas pueden decir: yo nunca puedo perdonar, nunca. No deben decir eso. Entonces Dios te va a decir a ti: ¿sí? Pues yo tampoco te voy a perdonar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nosotros hay mucho más que perdonar de Dios de lo que podemos perdonar del hombre. Entonces, aquellos que son misericordiosos, compasivos, esto es un asunto muy importante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Señor nos purifica y nos hace santos cada día. Cuando recibimos la salvación, el Señor nos limpió los pecados, porque éramos pecadores, miserables y sucios, ¿no? Y nos hizo santos a través de la palabra, ¿no? Nosotros debemos de, mientras nosotros leemos, escuchamos, memorizamos y obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos hace cada vez más limpios, cada día, cada vez más. Y cuando el Señor venga, nosotros seremos como el Señor, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y para ser limpio uno, tienes que mantenerse lejos del pecado. Tienes que renunciar a tus pecados, tienes que tirar las cosas sucias, debes tratar de ser limpio y santificado como el Señor. Y las personas así pueden ver la obra de Dios a través de todas las cosas y ver a Dios a través de la palabra. Nosotros podemos ver a Dios tanto como podamos con nuestros ojos espirituales en nuestro corazón, y aquellos que ven y viven con Dios pueden regocijarse, estar agradecidos y vivir con satisfacción a través de Dios. ¿Mm? Pueden vivir así. Las personas que no hacen así, las personas que no tienen su corazón limpio, no pueden ver las cosas espirituales a través de sus ojos, porque están lejos, porque están débiles, y seguramente piensen que Dios tampoco los vea. Entonces, finalmente, pues, acaban haciendo cosas malas. Nuestros ojos deben iluminarse, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿no? La vida se vuelve cada vez más brillante. Por lo que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra es muy importante. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, nosotros, Jesucristo que murió en la cruz, hizo la paz con nosotros. Nosotros que éramos enemigos suyos, ahora somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la paz debe continuar. Cuando entra el pecado, la paz se rompe, y las personas que aún no han recibido la salvación porque no creen son enemigos de Dios. Se ha hecho la paz con Dios, pero ellos mismos son enemigos de Dios, ¿no? El Evangelio de la paz, como el Señor habló, esto ya se estableció, y debemos de predicar el Evangelio y obrar también para aquellos que son enemigos de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿no? Si eres enemigo de Dios, no hay forma de escapar del juicio de Dios y de la destrucción eterna. Necesitas hacer la paz rápidamente, y también entre los cristianos salvos, la paz con Dios debe continuar en nuestras vidas. Disfrutar de la paz con Dios entre los santos salvos y los santos, ¿no? Porque tenemos paz para con Dios. Eso no se puede hacer la vida en fe. Si vemos en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él hace las paces a través de nuestro Señor Jesucristo. Paz y comunión con el Señor. Entrar en esa comunión y vivir una vida en fe es una prueba de que ha recibido la salvación y que es hijo de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, después de recibir la salvación, ahora yo soy familia de Dios, como está escrito en Efesios 2:19, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Tenemos una familia. No estoy solo, ¿no? Los cristianos, nacidos de nuevo, en todas partes tienen hermanos y hermanas, muchos más íntimos que hermanos y hermanas de la carne, ¿no?
no te encuentras a cada uno de tus familiares, lugar donde quieras que vayas. Hay cristianos en América, en Rusia, en África, en América del Sur, en Europa. ¿Cuántas iglesias nuestras hay en estos días? Y fuisteis llamados a la comunión. El amor del Señor que puede abrazar a todas esas personas que se regocijan dentro de esa comunión y los guía a través de la palabra y del amor. Ese amor de Dios. Y eso también es una evidencia de que esa persona es hijo de Dios. Así que ahora, cuando miras las bienaventuranzas, hay 7. Se puede decir que hay octava bendición y novena bendición, pero hay 7 bendiciones. Y son como 7 pasos para ir al cielo, ¿no? Eso es un hecho que se ha hecho en nuestra alma y en nuestro corazón. Y ahora, el octavo, el Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es una persona que ya ha recibido esas 7 bendiciones. Esa persona que ha cumplido las calificaciones espirituales para entrar en el reino de los cielos, ¿no? ¿Qué está pasando en esta tierra? Es la persecución que los cristianos nacidos de nuevo reciben inevitablemente mientras la gente del cielo vive aquí en esta tierra. Y nosotros tenemos que pensar en esto. Por eso, las primeras 7 bendiciones es como ingresar a una buena escuela. Básicamente, tienes que tener buenas calificaciones para esta admisión. Y las calificaciones para tal admisión comienzan primero con los pobres de espíritu, ¿no? Y después de eso, las 7 bendiciones serán llamados hijos de Dios. Son lo mismo que graduarnos después de completar las clases. No solo te conviertes en un estudiante, sino que ahora has aprendido todo lo que has aprendido como estudiante. Y ahora, como lo has aprendido todo, te dan un diploma. Eres calificado plenamente como ciudadano celestial. Y ahora, esa persona, ¿qué pasa? ¿No? Las personas se sienten cómodas y en paz cuando un cristiano es salvo, alcanza esas calificaciones espirituales, ¿no? Que se siente cómodo con su cuerpo y que piensa que todo va a ir bien, que eres consciente que la paz, la alegría, la gratitud sin límites, pero hay dificultades mientras vives aquí en esta tierra, porque hay persecución. Es la misma palabra si ha de ser perseguido por la justicia, sufrir por el Señor. Ahora, las dificultades. Jesús tomó prestado el vientre de una virgen en esta tierra durante 10 meses y nació en un pesebre de Belén. Creció como hijo de un carpintero pobre durante 30 años. ¿Qué tan duro vivió el Señor Jesús durante 3 años y medio? Como no tenía dónde morir, murió en la cruz. Sufrió toda la vergüenza y el sufrimiento que merece el pecador más miserable. ¿Por qué? Para salvarnos. Sin embargo, las personas salvas ahora tienen un trabajo que sufrir a causa del Señor, si vemos en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida cristiana en fe es el sufrimiento en la carne. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es renunciar a sus propios deseos, sus planes, su terquedad, su felicidad,
todo. Y llevar la cruz es morir. Y tienes que seguir al Señor. Pueden hacerlo. ¿Por qué el Señor nos da tanto sufrimiento? Ahora que eres salvo, todo debería de ser próspero, debería de ser cómodo. Pero a través del sufrimiento aprendemos al Señor. A través del sufrimiento imitamos y seguimos al Señor. Y gradualmente nuestro carácter se convierte en un carácter espiritual. Y el carácter del Señor se realiza sobre nosotros. A través de las dificultades nos volvemos cada vez más perfectos y más fuertes. Todas estas pieles sucias, que es la carne, ya están despegadas. No existe una especie de oro desde el principio, hay muchas impurezas, ¿no? Pero si las sacas y las pones en el fuego constantemente, lo disuelves, entonces finalmente todas esas impurezas desaparecen y solo se queda el oro fino, oro puro. Si quieres hacer un arma fuerte, tienes que derretir el hierro, ¿no? Y tienes que ponerlo en el fuego, tienes que golpearlo, tienes que ponerlo en agua, otra vez golpearlo. Tienes que hacerlo así para que esa arma sea fuerte, ¿no? Tienes que pasar por todo tipo de dificultades y eso es bueno. Si odias el sufrimiento, no puedes vivir una vida en fe. De nada sirve sufrir en el mundo solo por nosotros mismos para comer y vivir, por la carne. Lo siento, esto es una maldición si te equivocas. Pero ser perseguido y sufrir por causa del Señor, por causa de la justicia, eso es un verdadero tesoro a la vista de Dios. ¿Por qué? Porque allí se prometen asombrosas bendiciones de Dios. Y eso es una prueba de que somos cristianos, de que seguimos al Señor. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora el contenido es diferente, ¿no? De bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser iniciado en el cielo y completar las calificaciones del cielo, esa es la diferencia. Entonces, no olvides que cuando recibes la gracia viene la tentación y la persecución cuando quieres ir adquiriendo este carácter. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua, la puerta del cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como una paloma y se escuchó la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No solo fue dicho para Jesús, pero cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, cuando morimos con Jesús y vivimos con Jesús, también aprendimos que el Espíritu Santo es como nuestro espíritu y somos hijos de Dios. Entonces tú testificas que eres salvo, que tus pecados te son perdonados. Y ahora, el Espíritu Santo testifica que eres hijo de Dios, pero tan pronto como Jesús recibió esta testificación, fue guiado por el Espíritu Santo. Y San Mateo 4, en el desierto, Jesús fue probado por el diablo. Y tuvo hambre durante 40 días y fue probado por el diablo. Nosotros, después de ser salvos, también tenemos pruebas. Los israelitas fueron esclavos en Egipto durante 400 años y luego Dios llamó a Moisés, los sacó y durante 40 años en el desierto, antes de entrar en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Esta tierra de Canaán es como una sombra del cielo. Hasta que todos los que desobedecían la palabra de Dios murieron antes de entrar en la tierra de Canaán. Hasta que las impurezcan, desaparezcan, Dios las arrastrará. El desierto después de la salvación. Jesús también ayunó durante 40 días y tuvo hambre, fue tentado por el diablo. Cuando recibimos la gracia llega la prueba. Tienes que aprobar bien el examen. Y Jesús venció las tentaciones del diablo con la palabra hasta el final. Y después de eso, en el capítulo 5, las calificaciones del pueblo celestial son exactamente lo que se manifiesta. Entonces, ahora somos salvos, hemos pasado la prueba y a través de ella ha quedado claro que somos hijos de Dios.
Entonces, ¿qué vendrá cuando se cumpla el carácter de Cristo en nosotros? Para que se cumpla la persecución. La persecución no será persecución para aquellos que no viven una vida normal de fe. No tiene persecución. Entonces, necesitamos saber que la persecución llega cuando se cumple el carácter cristiano y el carácter espiritual de la gente del cielo. Y esto deben saberlo. Y cuando llega la persecución, tienes que decir, ha venido lo que tenía que venir. Que no, y no tiene que cundir el pánico. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En este mundo, nadie piensa que los perseguidos serán felices. Se dice que una persona que es alabada, respetada, reconocida por los demás, eso es una persona feliz. Pero Jesús dijo que los que padecen persecución por causa de la justicia, aquellas personas perseguidas que pueden ser maldecidas, calumniadas, mentidas, desfavorecidas, en ese momento serán bendecidas. Si vemos en San Lucas 6:26, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, hubo muchos falsos profetas. Y los falsos profetas, ¿no?, eran amados por el pueblo de Israel. Pero cuando aparece un profeta de Dios señalando los pecados de su pueblo, entonces los señalan, ¿no?, lo odian. Incluso los persiguieron y los mataron a estos profetas verdaderos de Dios. Es natural que una buena persona justa sea alabada por la gente, pero extrañamente no ocurre para los cristianos. Al contrario, hay más para ser odiado y perseguido que para ser alabado. Entonces, si vemos en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El que quiera vivir con rectitud, justamente y reverencia en Cristo, según la voluntad de Dios, será perseguido. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Muchas personas en el mundo son personas que viven en contra de la verdad. Nosotros todos vivíamos así en los viejos tiempos. Sin embargo, las personas de este mundo odian cuando realmente tienen que amar. Y las personas que necesitan lograr la paz luchan entre sí, con hostilidad. Hay guerras, se matan entre ellos. Así es el mundo. Viven al revés. Digamos que tienes un arco de foso con un gran peso atado en la cabeza. Si lo agarras y lo colocas en posición vertical, rápidamente se pondrá boca abajo. ¿Por qué? Porque depende de la cabeza extrapesada, ¿verdad? Si vemos en Salmos 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. No puedes estar de pie, porque viven al revés, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es inútil enseñarles a que deben de vivir bien. Es inútil. Solo entonces, y pronto, los deseos del cuerpo se revelan tal como son y viven como quieren. ¿Mm? A las personas que van de manera al revés, pues va a decir de inmediato otra persona, ¿qué le pasa? Es porque todo va al revés.
Entonces lo odian, porque son diferentes a ellos. ¿Mm? Tienes que vivir apropiadamente y tienes que fingir ser amable y mantener la conciencia. No deberías pecar. Eso lo odian. Si vemos en 1 Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Mm? Como ellos, beber, hacer cosas malas, vivir como les place. Y entonces finalmente se asustan cuando ven un tipo de libertinaje extremo, ¿no? ¿Qué tipo de organización? Estos ingresos que están tratando de obtener los amigos ¿m? De manera rara. Digamos que quieres hacer trampas y quieres sustraer dinero y una persona dice, no, yo no quiero hacer eso, yo me niego. Entonces, ¿sabes qué pasa? En vez de decir esa persona es una buena persona, no. Simplemente dicen, oye, ¿por qué finges de ser bueno? Eres un traidor. Y lo odian, incluso lo quieres echar, incluso lo quieres matar. ¿Mm? Yo escuché que en un lugar había un vecindario donde solo vivían monos, ¿no? Con un solo ojo. ¿Mm? Pero cuando se acercó un mono con dos ojos, ¿no? Los otros monos le dijeron, ese es un desgraciado, ¿no? Porque todos nosotros tenemos un ojo, pero ese mono tiene dos ojos. Venga, vamos para allá a quitar el ojo, ¿no? Finalmente los odian, lo acosan, ¿verdad? En vez de beber, alcohol, confundir las cosas, hablar suciamente y pasar el rato con cosas malas, entonces las personas te dicen, oye, no finjas vivir como una buena persona, ¿no? Y si no bebes, cogen el alcohol y te lo vierten sobre la cabeza. Y yo he visto cosas así. Y de acuerdo en Proverbios 29-27, abominación es a los justos el hombre inicuo. Y abominación es al impío, el de caminos rectos. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Y abominación es al impío, el de caminos rectos. No se tratan entre sí. Si vemos en San Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus sombras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, odia la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso siempre le gustan las cosas oscuras, ¿no? En la mente también, pecar en secreto. En Hechos 17:6-7, Pablo y Silas, cuando fueron a Tesalónica a predicar la palabra, los judíos que no creían, ¿qué dijeron? Los judíos incrédulos, ¿verdad? ¿No? Que movilizaban a personas malvadas para que luchen contra Pablo. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, ¿no? Diciendo que hay otro rey, Jesús. Ocurrieron acontecimientos así, diciendo que todos estos contravienen, ¿no? Son los que trastornan el mundo entero, perdón, ¿no? Ellos que están viviendo cómodamente, están viviendo a través del pecado, pero Pablo y Silas vienen predicando el evangelio que no deben pecar, ¿no?
que vosotros que decís que estáis viviendo por Dios, pero estáis viviendo como hipócritas, entonces finalmente estos judíos pues los odian, ¿no? A Pablo y a Silas, con ganas de matarlos, ¿no? Estuvieron en contra del evangelio. ¿Por qué? Porque dentro de ellos estaba obrando Satanás. Porque Dios obra con la verdad por el Espíritu Santo y el diablo se opone a esa verdad. Seguimos en 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El diablo entró en Caín y apedreó a su hermano menor y lo mató. Se convirtió en el primer asesino. Ahora el diablo mató a los profetas, crucificó y mató a Cristo, el Hijo de Dios enviado por Dios, persiguió y mató a los apóstoles, y el diablo sigue viviendo y trabajando todavía. Si vemos en Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, y así también ahora, Caín mató a Abel, e Ismael abofeteó a Isaac. Ismael golpeó a Isaac. Ismael es una persona que ha nacido en el cuerpo, ¿no? E Isaac es una persona que ha nacido después del Espíritu Santo de acuerdo a las promesas de Dios. Estos son cristianos falsos que no han nacido de nuevo. Los israelitas eran el pueblo elegido por Dios, pero estaban alejados de Dios. Estaban en contra de Cristo. Ismael golpeó a Isaac. Por supuesto, Dios dijo que lo echase fuera para que no se traten entre sí. Y cuando Jacob fue bendecido por Dios, Esaú se vio privado de la bendición, por lo que Esaú trató de matar a Jacob. Y todos los que nacen primero son los que nacen según... No, pero, perdón, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, y así también ahora. Los religiosos cristianos que no han nacido de nuevo persiguen a los cristianos nacidos de nuevo verdaderamente. En la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, la historia de la iglesia después de Pentecostés, ¿no? Tiene que ver con la guerra contra Satanás. Los cristianos sufren por el evangelio, sufren la persecución y luchan hasta la muerte. Perdón, el pastor ha dicho Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo, ¿vale? Entonces, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia es la persecución y el sufrimiento. Innumerables cristianos fueron juzgados como herejes, fueron quemados, crucificados hasta la muerte y servidos como comida de león. Los judíos persiguieron a los que rechazaron la ley de Dios, considerándolos como herejes. Y los gentiles también mataron a los cristianos al azar, porque no servían al emperador romano mientras estaban bajo el poder romano en ese momento. En la época de Nerón, sobre todo. Y si vemos en el pasado también, cuando el poder del Papa católico era poderoso, mató a muchos cristianos, muchísimos. Si consideras que la doctrina de la enseñanza del Papa es incorrecta, entonces te dicen que eres hereje y entonces te matan, simplemente te matan. Dado que se detalla en la historia de la Iglesia, no es un problema para nosotros hablar, ¿no? Es un mundo que todo el mundo conoce. ¿Y qué tal ahora? ¿Saben cuántas personas se oponen? ¿No? Y persiguen a la Iglesia de Dios, persiguiendo a los cristianos, a los que predican el Evangelio. ¿No?
Si a estos papas o a estos religiosos católicos, si se les da algo de poder, como era la era católica, seguramente todavía estarían atrapando y matando a los cristianos. No pueden matar al cuerpo ahora, ¿no? Pero seguramente puedan matar a través de las palabras, blasfemando a los cristianos nacidos de nuevo, ¿verdad? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Ustedes conocen a Martín Lutero en Alemania. Como sacerdote católico, vio todas las doctrinas enseñadas por la Iglesia católica, los poderes papales y los intentos de construir la catedral, ¿no? San Pedro del Vaticano, vendiendo el derecho de la expiación, y supo que eso era una mentira. Y se dio cuenta de que, ¿no? De que la salvación se recibe a través de la fe. Y recibió la salvación, y después de recibir la salvación, señaló todo lo falso y lo mentiroso que era. La Santa Sede en realidad condenó a muerte a Lutero, diciendo que cualquiera que golpee a Lutero no será culpable de asesinato, ¿no? Pero Dios protegió a Lutero en ese momento, ¿verdad? Muchas personas seguramente quisieron matar a Lutero en ese momento, ¿no? No hay ni uno en la historia de la iglesia que hayan predicado el evangelio y que no hayan sido perseguidas. John Wesley de Inglaterra, como lo conocemos bien, nació como hijo de un pastor, ¿no? Los hermanos John Wesley y Charles Wesley fueron pastores famosos de la iglesia anglicana después de nacer de nuevo, ¿no? Señalando sus errores, los errores de las personas, ¿no? No saben cuántas personas quisieron matarlos y persiguieron a este Charles Wesley y John Wesley. Y también Spurgeon, este famoso evangelista británico. ¿Cuántas personas persiguieron a este Spurgeon? Cuando reunía a mucha gente para llevar a cabo un seminario de la Biblia, las personas de atrás no decían ¡hay fuego, hay fuego! Entonces interrumpían, ¿no? Y la gente salía corriendo. Y ahí pues personas eran pisoteadas y finalmente muertas también debido a estas cosas. Y también conocen a D.L. Moody, este famoso evangelista estadounidense, ¿no? Aunque hubo una historia de salvar muchas almas, ¿no? Cuando testificó valientemente el evangelio, pero los adversarios continuaron siguiéndolo, ¿no? Si D.L. Moody publicaba un cartel, ¿no? Para hacer un seminario, los que estaban en contra colocaban otro cartel que iban en contra de D.L. Moody. Hermanos y hermanas, donde quiera que se predique el Evangelio, el diablo lo sigue como una sombra, ¿no? Por eso, si vivimos de acuerdo con la voluntad del Señor y predicamos el Evangelio del Señor, nos vamos a enfrentar a todo tipo de vergüenza y a todo tipo de persecución con el Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Cuando los judíos arrestaron a Jesús, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esto hay que matarlo, ¿eh? Creando testigos falsos. Y Pilato que dijo 3 veces que esta persona, Jesús, era inocente. Pero igualmente los judíos diciendo que hay que matarlo. El diablo que trabajó en ellos todavía está vivo y sigue trabajando en otras personas. Y van a quedarse quietos. No debemos olvidar que este mundo es el mundo que mató a Cristo, al Hijo de Dios. No se debe olvidar que esta generación malvada y perversa también está en contra de los cristianos, los hijos de Dios, el Evangelio y en contra de la Iglesia de Dios. Nunca olviden esto, por favor. Vamos a buscar un momento San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, versículo 34.
23, 24. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. En las palabras de Jesús, se le está hablando esto a los judíos, a los religiosos judíos. Dios, que os envió profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Desde la sangre del justo Abel, continúa derramando la sangre de los justos. Es natural que los que creemos en el Señor y lo seguimos, también suframos persecución y sufrimiento con el Señor. Es natural, es algo obvio. En San Juan 16, 2, 3, Jesús, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estos religiosos que son sacerdotes, judíos, ¿no? Mataron a Jesús y mataron a los apóstoles y ellos pensaban que estaban rindiendo servicio a Dios. Mientras mataban los católicos a los cristianos, ellos también pensaban que esto es una obra de servir a Dios. ¿Dónde está esta confusión? Si vemos en San Juan 8:23 a los judíos: vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Vosotros sois de este mundo. Significa, ¿no? Que sois, es el pueblo elegido de Dios, pero no realmente pertenecen a Dios estas personas religiosas. ¿Y a quién pertenecen? Al diablo. Y si vemos en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros pertenecemos a Dios y el mundo entero pertenece al diablo. Si vemos en San Juan 15:19, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero porque no sois del mundo. ¿Cuál es la prueba de que hemos sido elegidos por el Señor? Que el mundo nos odie, que el mundo nos aborrece. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ahora, en San Juan 17:14, en la larga oración que Jesús dijo en la noche antes de su muerte en la cruz: y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Los cristianos no pertenecían al mundo como Jesús no pertenecía al mundo. El Señor nos ha dado estas palabras, pero por esas palabras el mundo nos odia. Piensen cuidadosamente. Nosotros necesitamos saber dónde pertenecemos. Aunque vivimos en este mundo por un tiempo, nosotros no somos del mundo. Así como Jesús es del cielo, nosotros también somos del cielo. Si vemos en San Juan 18:25, cuando Jesús fue llevado, Pedro siguió a Jesús por todas partes, ¿verdad? Y cuando Jesús
estaba siendo interrogado en el patio del sumo sacerdote, que había un fuego, ¿no? Allí que estaba Pedro calentándose, ¿verdad? Y una persona le dijo, ¿no eres tú de sus discípulos? Hermanos, ¿saben qué piensan de este mundo sobre nosotros? ¿No eres una persona de esas personas o discípulos de esa persona de Jesús? ¿No? Pedro dijo que no, pero nosotros deberíamos decir, sí, yo soy uno de esos discípulos. ¿Qué pasa? Los cristianos que queremos vivir por fe con el Señor deben ser odiados y perseguidos. No hay otra opción. Si vemos en Hechos 5, 40, 41. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, ¿no? Le daban una paliza y le decían, si no, escuchas, os voy a matar. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, ¿no? Por causa del nombre, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nunca descansaban. Nosotros, que hayamos sido perseguidos y vituperados en el nombre de Cristo, nosotros, o perseguidos, nosotros debemos estar regocijados, debemos de gozar. Si nos viene este tipo de persecución, debemos decir, oh, gracias. Debemos de estar felices, al igual que sus discípulos lo estuvieron. El apóstol Pablo, después de recibir la salvación, ¿cuántos sufrimientos sufrió mientras predicaba el Evangelio? Si vemos en 2 Corintios 11, 23 al 27, aparece todo tipo de sufrimientos que sufrió el apóstol Pablo. Fue encarcelado varias veces, golpeado innumerables veces. De los judíos recibió 40 azotes, menos uno. Golpeado varias veces, golpeado 3 veces con varas y una vez apedreado, ¿no? Lo echaron fuera, se levantó y otra vez fue a predicar el Evangelio, ¿no? En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y finalmente, como prisionero, arrestado en Roma, predicando el Evangelio, mientras estaba en libertad condicional durante esos 2 años, finalmente, ¿cómo? Murió decapitado. ¿Solo fue el apóstol Pablo? ¿Cuál de los discípulos del Señor vivió bien y murió? Todos ellos fueron martirizados constantemente. Veamos un momento 1 de Pedro, capítulo 2, por un momento. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Del versículo 19 al 21 voy a leer yo. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Incluso si sufren vagamente, los cristianos sufren porque no tienen nada malo, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? Que más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es hermoso ante los ojos de Dios, ¿no? Es sufrir por Cristo pensando en Dios. Incluso sufrimos, soportamos el dolor. Es hermoso a los ojos de Dios. Si eres golpeado por el pecado, eso es miserable, ¿verdad? Los cristianos no deben sufrir por el pecado. Mas si haciendo lo bueno sufrís
y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto lo dice 2 veces, ¿verdad? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Llamados para qué? Llamados se refiere a que somos salvos, a que hemos sido salvos, ¿no? Y además de ser salvo, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La razón por la que el Señor sufrió fue para darnos ejemplo, para que podamos seguir los pasos, esos pasos de sufrimiento, sí. Nosotros también seguimos al Señor que sufrió primero. Vamos a buscar 1 Pedro 4, el capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 y 14. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios rebosa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿no? Si participamos en los sufrimientos de Cristo, dice que gozaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Debes sufrir con el Señor para recibir la gloria con el Señor. Nosotros tenemos que regocijarnos esperando la gloria que recibiremos cuando el Señor venga. Estamos preparando un fundamento para la gloria ante el Señor, ¿no? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando sufrimos por el Señor, el Espíritu del Señor está con nosotros. En esa gloria, el día en el que el Señor venga con una apariencia gloriosa, nosotros estaremos gozosos de compartir también esa gloria con el Señor. Y ahora, nosotros debemos estar preparados para el sufrimiento y la persecución como cristianos. Y no, esto no debe cundir el pánico. ¿Por qué? Esto es un camino para ir al cielo también. Es el camino del cielo, perdón. Si hemos en Hechos 24:5, los sumos sacerdotes judíos y los ancianos judíos que intentaban matar a Pablo, incluso movilizaron a intérpretes de la ley para demandar a Pablo, en este momento abogados, ¿no?, frente al gobernador Félix, diciendo: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Plaga, ¿no? Considerando a la epidemia como de Jesús, ¿no? Y que este es el cabecilla de la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos es Jesús y Pablo es el cabecilla de esa secta. ¿Y nosotros qué somos? Somos un peón. Somos peones de herejía, ¿eh? Aunque seamos peones, ¿no? Tenemos que agradecerlo aún así. Hay que sufrir. Esto no es injusto, hay que sufrir. Aunque el apóstol Pablo fue enviado a Roma como prisionero para predicar el Evangelio, Dios lo envió para que evangelizase. Tan pronto que llegó allí, fue a las altas filas de los judíos, según Hechos 28:22, se acercó a Pablo, ¿no? Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Porque querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ellas. ¿Qué es esto? Y el apóstol Pablo confesó todo, habló todo, ¿verdad? A estos judíos que tenían esa duda. Hermanos y hermanas, no piensen de manera extraña en los que se oponen en el Evangelio. Son diferentes desde el principio. De manera similar, los fundamentos de no... Puede ser similar, pero los fundamentos ya son diferentes, ¿no? Si el diablo aparece en forma de diablo, en forma de ángel, ¿no?, va a ser engañado, ¿no?, predicando un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente.
el diablo supremo, por así decir, está asentado dentro del cristianismo. Entonces, si vemos en Filipenses 1:28, el apóstol Pablo les dijo a los filipenses: y en nada intimidados por los que se oponen, que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No os intimidéis, no tengáis miedo, porque ellos ciertamente es indicio de perdición. La persecución y el sufrimiento que recibimos por causa del Señor y por el Evangelio es tomar la cruz y seguir al Señor. Es decir, es una condición para recibir la gloria eterna con el Señor. Yo, en 1970, fui a Mokpo. Fui un momento a evangelizar y fui atrapado allí y estuve durante 5 años evangelizando. Y en ese momento no teníamos ninguna iglesia en Cholado, ¿no? Pero algo que fue sorprendente, en ese momento yo no fui ahí a construir una iglesia, sino que fui a predicar el Evangelio. Desde el domingo a las 2, el martes por la noche, el jueves por la noche, ¿no? Y la gente seguía viniendo. Y alquilé un auditorio, ¿no? Y no sé cuántas personas se reunían aquí, que no había hasta sitio donde sentarse y las personas se ponían detrás en pie, pero hubo un problema en ese momento, ¿no? Los pastores que acababan de movilizarse de manera interdenominacional, ¿no? Diciendo de que en Gyeongsando había llegado un joven extraño, porque yo en ese momento solo tenía 29 años, era una persona joven, no sé, tenía 28 o 29 años, ¿no? Estos pastores diciendo, ¿no?, que yo estaba difundiendo cosas extrañas, ¿no? Incluso movilizando a los detectives para que investiguen a los pensamientos de este joven, ¿no? Pero entonces una mujer de uno de los detectives recibió la salvación. ¿Mm? ¿Mm? Esta mujer que era del catolicismo, ¿no? Vino y escuchó la palabra y finalmente recibió la salvación. Y cuando uno de los detectives se dio cuenta de que se dio cuenta de que su mujer estaba escuchando la palabra, ¿no?, en donde yo estaba predicando. Entonces, estos detectives no fue a los pastores, ¿no?, de que me criticaron diciendo: vosotros parece que no habéis nacido de nuevo, ¿eh? Incluso diciendo estas cosas, ¿no? Que no había nacido de nuevo en ese momento ese detective, diciendo a esos pastores que me criticaron desde un principio, ¿no? Y finalmente este detective recibió la salvación, ya, y es un hermano de la iglesia, ¿no? Yo pienso que ahí el Señor me protegió, lo cubrió todo. Y después se construyó la iglesia de Mokpo, ¿no? Y luego estuve en Gwangju predicando la palabra, estuve yendo y viniendo a la iglesia de Mokpo, porque fui a Gwangju donde se empezó la evangelización, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, donde aparece la obra del Evangelio, el diablo ciertamente se levanta contra esta obra. Incluso ahora. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De la misma manera persiguieron a los profetas en la era del Antiguo Testamento, y el Señor también fue perseguido, y los apóstoles fueron perseguidos, y todos los obreros del Señor que predicaban el Evangelio de la historia también fueron perseguidos. Nosotros, que viviremos un tiempo aquí en este mundo, y ahora podemos gozarnos y estar agradecidos por el bien del Evangelio sin importar qué tipo de tribulación y persecución o qué tipo de desventaja venga. Porque la gloria, tu recompensa es grande en el cielo, tu galardón es grande en el cielo, como dijo el Señor,
¿no? Tienes que saber que la gloria es grande, que el galardón es grande. Es como una insignia, ¿no? En el ejército, una insignia para alguien que hace un mérito, una medalla, ¿no? Sigue subiendo, ¿verdad? Eso es gloria, galardón. Y esto necesitamos saberlo. En Romanos 8:17, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento por un momento por el Señor es incomparable con la gloria que el Señor nos va a dar aquí en el futuro, ¿no? El Señor nos va a dar en el futuro, ¿no? No se puede comparar el sufrimiento que recibamos aquí. Es incluso más asombroso, ¿no? Aunque sufrimos ahora, aunque suframos o en el caso de que muramos, morir por el Señor de una manera espectacular, ¿no es algo incluso asombroso? Pero tienen miedo de esto. No hay nada que temer. Sufrir por el Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Sufrir por el Señor. Ser tratado como el Señor significa ser tratado como los apóstoles, como antes los obreros del Señor, por el bien del Evangelio. Todos los santos que sufrieron juntos y los santos que soportaron el sufrimiento durante la tribulación son tratados como tales. ¿No es algo esto glorioso? Hermanos, si vemos en Hebreos 11:24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hija de Faraón, se podía haber convertido en un gran faraón también Moisés, pero todo eso lo tiró, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, Moisés era una persona que vino 1500 años antes de la venida de Jesús, y él ya conoció la venida de Cristo y sufrió por ello. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Egipto en ese momento era el país más lujoso del mundo, pero más que todos los tesoros de Egipto, él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ¿verdad? ¿No? Igual que el apóstol Pablo, ¿no? Que porque él ganó a Cristo, ¿no? Y todo lo que él tenía, todo lo que él había aprendido, todo eso lo tiró, ¿no? ¿Por qué? Porque quiso ser glorificado con Cristo, ¿no? Hermanos y hermanas, no se dejen engañar por el mundo, no vivan cobardemente, no pierdan la conciencia, no engañen su fe, sean valientes, no sufran por tener centavos de dinero. Si morimos con el Señor, viviremos con el Señor. Si perseveramos con el Señor, reinaremos con el Señor. Esa es la promesa del Señor. Los cristianos tienen que vivir de manera espectacular, de manera valiente. ¿Tienen miedo al sufrimiento? No. El Señor está con nosotros. ¿De qué tenemos que tener miedo? La gracia que nosotros hemos recibido, la salvación es la misma, pero el galardón es diferente, la gloria es diferente. La gloria se puede recibir más grandemente si sufriste más por el Señor y te sacrificaste más por el Señor. Sigamos en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno según sea su obra. ¿Qué va a recompensar? Que le va a dar galardón, que le va a dar gloria. Entonces, si vemos en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea, porque la tribulación es momentánea, es por un tiempo, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Todo lo que hay aquí en esta tierra, por un momento, no se arrepientan de que esta tierra va a desaparecer, porque el Señor puede venir hoy en este momento y llevarte hoy. Porque estoy vivo aquí en esta tierra es porque yo tengo algo que hacer, porque tengo un propósito. Si vivo por el Señor y sufro por el Señor e incluso muero por el Señor, ese es el mayor honor. No vivan cobardemente, vivan excelentemente. Si eres, no, al igual que el apóstol Pablo dijo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Nosotros tenemos que compartir nuestros corazones en esa dificultad. Tenemos que cooperar juntos, tenemos que sacrificarnos juntos, ¿no? Bien hiciste, y no quiere decir que en ese momento los que seguían a Pablo fueron martirizados, fueron golpeados, sino que juntamente participaron en esa tribulación, y por eso el apóstol Pablo dijo, bien hicisteis, ¿no? Porque hay una promesa de Dios en el futuro, ¿verdad? Nosotros debemos de vivir un corazón como mártir, ¿no? Aunque no obtengamos ese honor de mártir, ¿verdad? Con nuestro corazón tenemos que participar en ella y debemos de vivir maravillosamente nuestra vida en fe. Y no se sorprendan ni se lamenten ni tengan miedo de las persecuciones, sufrimientos y tribulación que nos sobreviene. Porque Dios ha permitido que tal sufrimiento, que tal persecución, que tal tribulación, finalmente para nosotros se nos convierta en gloria. El Señor también sufrió y entró en la gloria, y los apóstoles y los santos que habían ido antes, que todos pasaron por el sufrimiento y entraron finalmente a la gran gloria. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los apóstoles, el Señor, fueron todos perseguidos. Entonces nosotros, si vivimos valientemente para el Señor, mientras tenemos nuestra mirada puesta en el gran galardón, en la gran gloria y en la gran recompensa eterna que el Señor nos dará en un tiempo, independientemente de que venga persecución o no. Como el Martín Lutero dijo, si tus enemigos te quitan la familia, la riqueza, el honor y la vida, ¿qué importa? Solo con el Señor me basta. Tú tienes todo, vale. Yo tengo lo eterno en el Señor. Nosotros somos gente asombrosa, los cristianos, ¿eh? Debemos seguir el rastro del sufrimiento de los santos que siguieron al Señor. Nosotros debemos de seguir ese camino. Tenemos que vivir valientemente y anhelando el día en el que el Señor venga con esa gloria, que ya queda poco, y cuanto más sufres, más cerca del Señor te sientes, y espero que vivan todos con gran valentía. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, que estamos viviendo en estos últimos tiempos que tú fijaste. Tú nos salvaste, Señor, y ahora el resto de nuestras vidas, Señor, te agradecemos por darnos la gracia para vivir por ti, por tu voluntad y predicando el Evangelio. Como hemos leído las palabras, Señor, bienaventurados los que por causa de mi justicia os persigan. Nosotros hemos sido maldecidos, hemos sido odiados, hemos sido aborrecidos. Señor, hemos pensado en estas palabras hoy. Señor, sabemos que tú que nos salvaste, ahora el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir por ti, por el Evangelio. Para que mientras hemos sido perseguidos, todas estas cosas que nos has permitido, Señor, te lo agradecemos. Y el resto de nuestras vidas, Señor, que podamos vivir valientemente por ti, anhelando el día en el que tú vengas.
siguiendo los pasos que siguieron los santos que fueron antes que nosotros, para que entremos en esa gran gloria, en esa gran recompensa que nos quieres dar, Señor. Te pedimos de que nos guíes y que no caigamos, y que ninguno de los hermanos y hermanas presentes que no caigan de este camino, y que nuestra fe tampoco se debilite, Señor. Nosotros como discípulos tuyos, Señor, que podamos vivir dignamente, para que no estemos vergonzosos delante de esa gran gloria que nos tienes preparados, Señor, que ya queda poco. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.